y vamos a disponernos a estudiar esta lección en lo que tiene que ver con nuestra escuela de oración e intercesión. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo especial, mis amados. Que Dios nos hable hoy, que Dios sea ministrándonos. Y vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Efesios, capítulo 6. Y vamos a comenzar de inmediato con este estudio que Dios tiene para nosotros en esta noche. Hoy con un tema que he titulado El camino que Dios trazó, la oración. En la oración, ese camino que marca nuestra vida, el camino, el derrotero donde tenemos que marchar todos los días, porque es el camino que Dios ha preparado. Y la Biblia nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, a la altura del verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un llamado que Dios nos hace en esta noche, a nosotros que estamos en esta escuela de oración, de intercesión, donde si hay algo que nosotros tenemos que practicar día con día, es el ejercicio de la oración. Es un hábito, es parte del estilo de vida de nosotros como cristianos. Usualmente nosotros como seres humanos, constantemente nos olvidamos de todo lo que ha pasado en nuestra vida, la parte histórica, todo lo anterior, y somos llevados a tomar decisiones día a día de acuerdo a los impulsos, de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo a las tendencias. Nosotros debemos entender que como pueblo de Dios no podemos dejarnos arrastrar por la publicidad, por los medios, por la presión que ejerzan otros contra nosotros. Antes, en otro tiempo, tal vez las decisiones que nosotros tomábamos estaban basadas en eso, en algún sentimiento, alguna emoción, y entonces tomábamos decisiones muy apresuradas, muy rápidas. Otros porque nos dejábamos influenciar tal vez porque otros tenían, porque otros hacían, porque los medios de publicidad nos mostraban cosas y éramos muy dados para nosotros dejarnos arrastrar por esa presión. Pero hoy en día, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, debemos tener en cuenta que Dios nos dejó algo que es bien importante. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones en nuestra vida es considerar la parte histórica, las cosas que nosotros anteriormente cometimos errores, equivocaciones, precisamente para no volver a caer en esos errores. Y nos sirve mucho cuando tú y yo vamos a tomar decisiones. Estamos hablando del camino que tenemos que tomar, de decisiones, de pasos que tenemos que dar día a día. Tenemos que tener en cuenta la experiencia. Nosotros cuando fallábamos, cuando nos equivocábamos, cuando pecábamos, entendíamos que eso generaba unas consecuencias. Ahora, cuando vamos a tomar decisiones, primero tenemos que pensar que toda decisión que nosotros tomemos hay unas consecuencias. Que todo el camino que nosotros somos hoy el resultado de decisiones que tomamos anteriormente. Hoy somos el reflejo, hoy somos el resultado de esas decisiones. Por eso es muy importante, mis amados, que antes que nosotros tomemos una decisión, antes de dar un paso, analicemos un poco. Pero ya hoy en día, nosotros como pueblo de Dios tenemos que anexarle la parte espiritual. No solamente nuestras experiencias propias, personales, de las cosas que hicimos anteriormente, que seguramente nos dejaron alguna cicatriz, alguna secuela en nuestra vida, sino que ahora Dios nos ha dejado una herramienta tremenda que es la palabra. En la palabra encontramos la guía por dónde tenemos que caminar. Y de hecho la Biblia dice que la escritura, la palabra de Dios es como esa lámpara que nos alumbra el camino. Y por eso Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros como sus hijos podamos seguir esa guía. Y que podamos seguir en ese camino que Dios nos trazó. Pero además de la palabra, escúchenme mis amados, el Señor nos ha dejado una herramienta que es absolutamente necesaria, que nosotros tenemos que seguir, que nosotros no podemos dejar a un lado. Y es que junto con la palabra, nosotros tenemos una herramienta poderosa y me estoy refiriendo a la oración. La oración es fundamental para nosotros. Es decir, ahora nosotros contamos
No solamente con la palabra de Dios, que obviamente es fundamental, es muy necesaria para nosotros como cristianos, y es que ahí tendremos que marcar esa gran diferencia. Porque las personas que no tienen a Cristo, las personas que no caminan basados en la palabra de Dios, pues toman decisiones muy apresuradas, toman decisiones de acuerdo a lo que ellos consideran. Pero ya no tiene que pasar eso en nosotros. Y por eso Dios nos está preparando en esta escuela para que nosotros aprendamos a consultar la palabra de Dios, pero junto con consultar la palabra de Dios, también se vuelve muy vital para nosotros la comunicación con Dios, que nosotros la conocemos como la oración. Ya nosotros, en cualquier decisión que tomemos, tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que primero, antes de dar un paso, tenemos que pedir la dirección. Y cuando nosotros pedimos la dirección a Dios de eso que vamos a hacer, de eso que pensamos, de eso que está en nuestra mente, tal vez tomar una decisión, pero que ya no la hacemos en nuestras fuerzas, porque ahora tenemos la dirección de la palabra de Dios, ahora tenemos la comunicación con Dios a través de la oración. Y si nosotros echamos mano de eso que Dios nos da a nosotros como sus hijos, pues seguramente tendremos garantizado, diga conmigo, un mejor resultado. Y hoy vamos a hablar de 6 principios que son fundamentales, que son muy importantes en esto que tiene que ver de cómo es que Dios traza el camino. Cómo es que Dios coloca como unos parámetros, coloca como una señalización por dónde tendremos que ir en este camino. Y lo primero que yo encuentro, antes de dar el primer paso, está en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5, para que por favor tú lo puedas consultar. La oración es muy importante, es fundamental, es vital antes de dar el primer paso. No oremos ya después de que hemos andado una cantidad de tiempo y de brecha. Ya cuando hemos cometido muchos errores, entonces ahí sí le pedimos la dirección a Dios. Eso lo hacíamos antes de pronto. Ahora estamos llamados, antes de dar, diga conmigo, el primer paso, tenemos que pedir la dirección a Dios. Y el salmista lo dice de esta manera, en el Salmo 25, versos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, escúcheme por favor lo que dice. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Qué lindo esto que dice el salmista. Qué bueno que nosotros podamos aplicar eso en nuestra vida, que podamos vivir este pasaje de la Biblia, que le podamos decir con todo nuestro corazón, Señor, por favor, muéstrame tus caminos, no mis caminos, no lo que yo quiero hacer, sino lo que tú consideras que es lo más valioso para nosotros, que es lo mejor para nosotros. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad. Señor, que yo no, en este negocio, en esta decisión, llámese como se llame, en la parte sentimental, si estamos hablando tal vez de una relación amorosa, si estamos hablando de una toma de decisión, en tener un negocio, en entrar a un trabajo, en una carrera, en cualquier cosa que se nos presente en nuestra vida, que nosotros como cristianos, y por eso Dios nos da herramientas fundamentales para que podamos edificar nuestra vida sobre la palabra, sobre la roca, dice la Escritura. Y dice el salmista, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. El salmista lo tiene muy claro y sabe que cuando nosotros vamos caminando en la voluntad de Dios, vamos en el camino más seguro. Y dice la Escritura, termina diciendo aquí el verso 5, en ti he esperado todo el día. Esperemos en Dios, mis amados, y eso yo sé que ya tú lo sabes, pero no sobra que nosotros lo podamos recordar en esta noche. Los tiempos de Dios son perfectos. No nos apresuremos, no tomemos decisiones alocadas. Esperemos. David, el salmista, está diciendo aquí, he esperado en ti todo el día. No importa el tiempo que tengamos que esperar, pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, que Dios es oportuno, que Dios llega en el momento adecuado. Ahí tenemos que nosotros caminar. Que los demás de pronto aparentemente van más rápido, que les ha ido mejor, que tienen mejores resultados. Bueno, allá ellos, y nosotros no estamos detrás de competir con alguna persona. Nosotros simplemente queremos ir por el camino seguro, y es ir confiados en Dios. Por eso es muy importante, mis amados, y si nosotros vemos a la persona más importante que nosotros debemos tener en nuestro corazón, que es Jesús, si nosotros vemos el modo de operar de Él, el modo de actuar de Él, nosotros notaremos que siempre Jesús
En cada paso que él dio, siempre fue acompañado de una oración previa. Nunca Jesús tomó una sola decisión sin antes hablar con el Padre, sin antes pedir la dirección del Padre. Por eso él sabía que todo lo que pasara en su vida, que aparentemente fuera duro, difícil, pero que estaba caminando en la voluntad de Dios, y que cuando él camina en la voluntad de Dios, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, sabemos que Dios siempre va a obrar a nuestro favor. Lo más duro y más difícil para un ser humano es pretender hacer las cosas a su manera, porque cuando él hace las cosas a su manera, sin la voluntad de Dios, está expuesto a que él tenga que enfrentar las cosas solo, porque Dios está a un lado. Por eso es muy importante, mis amados, antes de tomar cualquier acción, debemos consultarla en oración. Quiero repetir esto, para que tú lo guardes en tu corazón. Antes de tomar cualquier acción, debemos consultarlo en oración. ¿Están de acuerdo conmigo, mis amados? Levanta ahí tu manito. Eso es lo que marca la diferencia en nosotros como cristianos, porque de lo contrario, entonces seguimos siendo igual que cualquier otra persona. No importa que nos señalen, no importa que nos digan, ay, pero ustedes por todo oran, pero ustedes a toda hora que oren, a toda hora que busquen de Dios, que pidan la voluntad de Dios, que pidan la respuesta a Dios. Claro, porque es que nosotros no nos valemos por nosotros solos. Nosotros ahora dependemos solamente de Dios. Por eso tenemos que estar ahí. Tenemos que entregar cada paso que nosotros damos. Tenemos que entregárselo a Dios. Y estamos seguros que no solamente Él nos dará una respuesta positiva para nuestras vidas, sino que también nos dará paz. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la escritura, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es muy importante para nosotros, mis amados, porque Dios nos dará la paz. ¿Por qué nos da la paz? Porque tenemos nosotros al Señor en cada camino guiándonos hacia la voluntad de Él. Y entonces nosotros estamos tranquilos, que si los resultados no se dieron, aparentemente no se han dado, pero estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esto va a funcionar siempre. Entonces, cuando tú sabes que estás obedeciendo a lo que Dios dijo, estás caminando en la voluntad de Dios, independiente de lo que tú estés viendo, independiente de los resultados que estén dando, tú tienes paz. Porque tú dices, no me preocupo, porque esto es conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente, que Dios nos quiere dar su paz. No pasa lo mismo cuando las personas hacen las cosas a su manera, porque aparentemente pueden mostrar resultados. Aparentemente pueden decir, no, me está yendo divinamente, las cosas me están fluyendo de una forma perfecta, este negocio está bollante, este negocio es excelente, estoy ganando mucho dinero. Pero si no está caminando en la voluntad de Dios, téngalo por seguro que tarde que temprano se le va a desplomar todo. No pasa con nosotros. Nosotros no tenemos por qué estar compitiendo con otros. No tenemos que estarnos midiendo con otros. No tenemos que estar, a ver, voy a hacer esto, voy a vestirme de esta manera, voy a comprar esto para demostrarle a otros. Tú no tienes por qué demostrarle a otros. Nosotros simplemente tendremos que demostrarle a Dios que estamos caminando en su voluntad. Tú no tienes por qué estar tratando de demostrar cosas a los demás para aparentar. Y entonces muchos se meten en deudas, se meten en compromisos que ni siquiera pueden salir adelante, y todo por querer aparentar cosas y caminando sin la voluntad de Dios. Tranquilos, mis amados. Hay riquezas que son mucho más valiosas que las cosas materiales, y tú lo sabes. Y una de esas riquezas se llama la paz. Qué lindo cuando tú llevas una vida, cuando tú vas en ese camino que Dios ha trazado, y es un camino de seguir la voluntad de Dios. La respuesta del Señor no siempre se va a manifestar con un sí o con un no, porque a veces nos equivocamos en esto cuando hablamos en este tema que estamos tocando hoy de la oración. Nosotros quisiéramos que toda oración que hacemos, Dios nos diga sí o que Dios nos diga no, pero no necesariamente es así. Generalmente las oraciones pueden ser respondidas con señales o sentimientos de confianza hacia las acciones que nosotros debemos realizar o no realizar. Y entonces tú sentirás en algún momento que sientes paz para tomar esa decisión. Porque Dios ha estado ahí, Dios es el que pelea por nosotros, Dios es el que abre puertas, y entonces tú dices, Dios me ha dado la paz para tomar esa decisión. Siento esa tranquilidad.
Pero no solamente nosotros podemos basarnos en eso que sentimos, en esa paz, sino que tenemos siempre que llevarlo a la palabra de Dios y poder ver que no solamente eso que yo estoy sintiendo es de Dios, sino que también Dios me lo habla a través de su palabra, y entonces el Señor con su palabra nos confirma las cosas. Tengamos mucho cuidado, porque también nos podemos sesgar y nos podemos ir por una línea donde solamente lo que yo siento hacer eso, yo siento hacer otro, mi corazón me muestra otra cosa. Hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ojo, cuando nosotros tomamos decisiones en esta vida solamente por lo que el corazón nos dictamina, podemos equivocarnos, porque el corazón es engañoso y dice la Biblia, perverso, ¿quién lo conocerá? Eso está en Jeremías 17:9. Así que tengamos mucho cuidado. No te dejes llevar por los sentimientos, por lo que yo siento. Es que yo siento paz, meterme en ese negocio. Pero un momentico, primero revisa qué dice Dios. Por eso es muy importante y es muy necesario que manejemos estas dos herramientas que nos ha dado. Uno, que es la palabra de Dios, y dos, que es la oración. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, seguramente que entonces vamos a reforzar el camino. Cuando nosotros oramos al Padre, vamos a estar mucho más tranquilos, y entonces Dios va trazándonos el camino. Porque si al orar no sentimos esa paz, si al orar, si Dios no nos da la respuesta, si miramos en la palabra y eso no está conforme a la voluntad de Dios, lo mejor es que nos quedemos quietos. Hay un segundo principio que quiero que tengamos en cuenta en esta noche. Ese está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 44. Es duro, porque hay cosas donde uno en lo humano dice, no, pero es que yo la verdad no estoy de acuerdo en eso, porque es que me hicieron daño, porque es que perjudicaron mi vida, porque es que me han hecho muchas heridas en mi corazón. Pero nosotros no podemos guiarnos, escúcheme, en eso estamos tocando este punto, no podemos guiarnos por nuestras emociones, dejarnos llevar por los sentimientos de cosas que están en nuestro corazón, que tal vez nos ofendieron, nos hirieron, y entonces nosotros decimos, no, yo guardo resentimiento. Tristemente, encontramos un gran grupo de pueblo cristiano que, a pesar de asistir a las iglesias, a pesar de leer la palabra, de estudiar, sencillamente tienen cosas en su corazón que no han soltado por temas del pasado que les hirieron, que le hicieron tanto daño. Vamos a mirar lo que dice la escritura en Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y escúcheme, quiero puntualizar algo acá. Esas son palabras del maestro de maestros. Estas son palabras que no son sugerencias, sino que son ordenanzas. Es un mandato de Dios, entre otras. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es una dura palabra, ¿verdad? Porque uno la puede estudiar, la puede escuchar y ok, pero vivirla, pero comenzar a caminar en esa palabra, ya cuesta. Porque seguramente algunos de los que están escuchando este mensaje habrán pasado por momentos difíciles. Personas que te han herido, personas que te han marcado, personas que te han dicho palabras que entran a lo profundo de tu corazón. Y como muchas veces lo hemos dicho, hay palabras que duelen más que un golpe. Porque finalmente, si te dan el golpe, pues se te pone morado y ya luego pasa eso. Pero es que cuando viene esa palabra y marca tu corazón y abre tu corazón, hiere tu corazón, sanar esa herida es bastante difícil. Pero nosotros ya no estamos en la carne. Nosotros ya no estamos actuando en lo natural. Ahora nosotros somos espirituales. Esa parte espiritual tiene que estar más fuerte cada día. Nosotros no podemos seguir en esta vida espiritual, esta vida cristiana, pero con pensamientos de personas carnales. Por eso el Señor nos llama a que nosotros comencemos a trabajar en estas áreas que son difíciles, y por eso este segundo punto que vamos a tratar es levantar oración por los, entre comillas, enemigos.
Claro, es muy fácil orar por los que nos aman. Es muy fácil orar por el caso mío, por mi esposa, por mis hijas, por mis nietos, por mi familia, mis padres, mis suegros. Es muy fácil orar por personas que nos aman, que están con nosotros. Pero se torna un poco más difícil, más complejo, cuando tenemos que orar por nuestros enemigos. Y entonces establecer una conversación con Dios no simplemente es cumplir una regla específica. No simplemente es sacar el tiempo para orar por orar. Nosotros tenemos que ver la palabra de Dios como ese paso, como ese derrotero, como eso que tenemos que hacer. Y cuando nos encontramos o nos topamos con un pasaje como esto, entonces ya uno dice, esto hay que hacer caso. Porque uno puede solamente tomar los pasajes que nos gustan, pero esto está como parte de la Biblia y tenemos que obedecerlo. La Biblia está llena de personajes, menciona muchos personajes que pasaron por momentos duros, pero que fueron personas que tuvieron conversación con Dios, personas que aprendieron a depender de Dios. Y escúcheme, hay peticiones que nosotros tenemos que presentarles a Dios con todo el respeto, pidiéndole al Señor que nos ayude. Y este es un punto. Señor, ayúdame, porque en mi fuerza yo no soy capaz. Porque es que eso que me hicieron fue tan fuerte, marcó tanto mi vida, que yo no soy capaz de orar por esa persona que me hizo tanto daño. Algunos o algunas podrán decir, orar por aquella persona que dañó mi vida. Y bueno, a eso nos está llamando el Señor. Porque si está dentro de los pasos que tenemos que dar, Dios trazándonos el camino, y este segundo paso nos está diciendo, hay algo en tu vida que tiene que ser sanado. Hay algo en tu vida que yo quiero en esta noche para mostrarte el camino, para que tú tengas paz y tranquilidad, porque podemos aparentar y mostrarnos como que estamos bien. No, yo estoy bien. No, yo ya con él no tengo nada, con ella ya no tengo nada. No, eso ya pasó. Y eso lo podemos decir de labios para afuera. Pero realmente, ¿cómo está tu corazón? Y Dios lo sabe. Y no en vano, seguramente el Señor nos coloca a este punto en esta noche. Porque de repente alguno o alguna de las que están aquí escuchando este mensaje saben que hay algo que está en tu corazón que no te deja avanzar. Hay algo que te tiene marcado, hay un peso que tú estás cargando todavía, y el Señor en esta noche dice, bueno, la mejor manera, y esto es importante, porque cuando tú logras orar por una persona que te hizo daño, por una persona que hoy estamos hablando, que se puede considerar como un enemigo, y ya tú puedes orar sin que sientas ese mal genio, ese enojo, esa ira, entonces tú dices, bueno, algo está pasando. Algo está pasando porque Dios está haciendo la obra en mí. Y recuerde que Dios, dentro de las cosas que nos ha demandado, ahí en Mateo capítulo 22, versículo 39, dice que el segundo mandamiento es semejante. Primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Pero el segundo mandato que Dios nos deja es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Preguntémonos en esta noche, amados y amadas del Señor. Estamos en ese nivel donde podemos decir, sí, a esta altura de mi vida, yo puedo decir que estoy amando a mi prójimo. Tú puedes estar sacando el tiempo para orar por aquellas personas. Ahora, no solamente el prójimo, ya lo hemos mencionado, porque el prójimo son las personas que están cercanas. La palabra prójimo es el más próximo. Pero no solamente eso, porque Dios nos da un estándar mucho más alto, que también tenemos que orar por nuestros enemigos. Que tenemos que bendecir. Es un principio básico para nosotros. Tú y yo estamos llamados para bendecir. Nosotros como creyentes del Señor Jesucristo debemos entender que fuimos colocados, estamos en esta tierra para bendecir, no para maldecir, no para hablar mal de nadie. Y nosotros entendemos que hay personas que nos han marcado, personas que nos han atacado, personas que han hablado de nosotros. Pero ya nosotros a esta altura, y lo retomamos lo de la semana anterior, Efesios 6:12, ya sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra las personas, los seres humanos, sino que hay unas huestes celestiales, hay unos principados, unas potestades, y ahí tenemos nosotros que orar, porque el enemigo utiliza a esas personas para atacar nuestras vidas y descomponernos, robarnos la paz. En días anteriores leí unas líneas que me parecieron muy interesantes, y eso me llama la atención y hoy quiero
que ustedes también las puedan tener. Y esta persona es un autor anónimo, dijo lo siguiente. Son 4 frases que son bien importantes que tú las tengas en tu mente. Si las quieres anotar ahí, registrar, tenlas ahí. Y este hombre decía lo siguiente. Si pagamos bien por bien, somos humanos. O sea, si te hacen bien y tú responde de la misma manera, bueno, está dentro de lo normal, somos humanos. Si pagamos mal por mal, somos como las bestias. O sea, si te hacen daño y tú haces daño también, estás actuando como una bestia. Si pagamos bien por mal, somos como Jesús. Entonces nos hacen mal y nosotros pagamos bien. Si estamos actuando de esa manera, estamos actuando como Jesús. Y escúcheme, si pagamos mal por bien, somos como Satanás. Si nos hacen bien y nosotros respondemos con mal, estamos actuando como el enemigo. ¿En cuál te identificas? El objetivo de nosotros, que nos llamamos cristianos, es identificarnos obviamente con Cristo Jesús. Si pagamos bien por mal, somos como Jesús. Tú y yo no estamos llamados para estar repunteando y que me hicieron esto y le pago de la misma moneda para que sepa, para que le duela, para que también sienta lo que yo sentí. No estamos llamados para eso. Escúcheme, esta es una reflexión que es muy puntual para nosotros y que nos está orientando para tomar el camino correcto, para que abandonemos aquellas cosas que tal vez estábamos haciendo nosotros, que nos estaban desviando del propósito de Dios y que nos encajemos nuevamente, nos enrutemos nuevamente en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y ese camino es que si nosotros decimos que somos cristianos, diga conmigo, tenemos que actuar como Cristo. Porque lo contrario, entonces estaríamos siendo incongruentes, ¿verdad? Decimos que somos cristianos y actuamos como cualquier otra persona menos como Cristo. Obvio, es una tarea. Es una cruz que tenemos que cargar. No es fácil, pero es que ya no estamos actuando en nuestras fuerzas. Ahora se supone que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y a esas personas las perdonamos, oramos por esas personas, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, si no hagamos como si hacen esto, entonces le pagamos con la misma moneda. No, al contrario, porque si usted ven a Jesús, le decía, si te golpean por una mejilla, pon la otra mejilla. Ahora nos dice, ora por tu enemigo. Para que tanto aquel que fue afectado, aquel que causó el daño, como nosotros, podamos ser libres. El problema va a ser de esa persona, pero tú delante de Dios vas a estar tranquilo. Y tenlo por seguro que la bendición de Dios va a llegar hacia ti. Porque eso es caminar en la voluntad de Dios. Eso es andar en ese camino que Dios está trazando para nosotros. Pero hay un cuarto principio. Y es que la oración por aquellas personas, y en este tiempo sobre todo, que están en autoridad. Entonces vamos a mirar un tercer principio, perdón. Tercer principio. Primer principio que estuvimos mencionando fue la oración antes de dar el primer paso. Antes de que tú des el primer paso, vamos a estar orando. Vamos a orar siempre antes de tomar una decisión. Número 2, levantar oración por nuestros enemigos. Pero número 3, Dios nos llama a hacer oración por los que están en autoridad. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la escritura, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en ¿qué? Diga conmigo, en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nosotros a diario, sobre todo en estos tiempos, escuchamos toneladas de noticias. Personas que se quejan, personas que hablan mal de un candidato, que hablan mal del otro candidato, que hablan mal del gobierno, que hablan mal de las instituciones. Y tristemente muchos cristianos entran en esa misma línea de comenzar a hablar y entrar en esos temas de discusión. ¿Qué es que el gobierno? ¿Qué es que este candidato? ¿Qué esto y lo otro? Quiero decirles, amados, con todo el respeto, tal vez tú tienes tu forma de pensar, simplemente con todo respeto quiero dar mi opinión al respecto. Y es que nosotros no estamos llamados para entrar en ese tipo de polémicas.
Nosotros no estamos llamados para entrar en ese tipo de discusiones, que muchas veces aún con hermanos en la fe terminan discutiendo porque el uno mete las manos al fuego por un candidato, el otro por el otro candidato, y terminan aún hasta dañando relaciones. Quiero decir, para eso no fuimos colocados, para eso no estamos como iglesia. Ahora, no solamente en el ámbito político, también cuando se habla a nivel de las iglesias, cuando se habla también en los trabajos. ¿Cuántos escuchan uno que hablan mal del jefe, que hablan mal del uno, que hablan mal del otro? Tú no estás llamado para eso. En las iglesias, cuando se habla es que el líder este, el líder otro, es que el pastor, tú no estás llamado para eso. Son personas que Dios ha colocado en autoridad y tú no estás llamado para estar cuestionando, para hablar mal del uno o del otro, para estar despreciando al uno, para estar difamando del otro. No fuimos nosotros como pueblo de Dios. Dios no nos ha colocado en esta tierra para eso. Recuerde que nosotros estamos para hacer luz. Nosotros estamos para ser pacificadores. Nosotros estamos para levantar una oración por cada uno de ellos. Por cada persona que esté por encima de nosotros, por las decisiones que esas personas van a tomar. Al contrario, tenemos que orar. A veces cuesta, pero ¿por qué no oramos por el bienestar de ellos? ¿Por qué no oramos por la salud de ellos? ¿Por qué no oramos para que Dios los llene de sabiduría? ¿Por qué no oramos para que el Señor abra sus corazones y que puedan recibir al Señor Jesucristo? Aquellos que hoy en día son candidatos y que son ateos y que hoy, fruto de todo lo que está pasando, entonces ahora en un día son católicos, otro día son cristianos, de acuerdo a la conveniencia. Entonces, pero nosotros no estamos llamados, repito, para estarlos señalando. Nosotros estamos llamados para orar, que ellos verdaderamente conozcan al Dios de los cielos. En este tiempo, escúcheme, ahora en este momento, nosotros tenemos que actuar como cristianos. Que nosotros no apaguemos a la palabra del Señor. Que nosotros marquemos la diferencia. Tú no puedes entrar en discusión, en polémicas con tu familia y tú también. Entonces tú tienes tu candidato predilecto y lo defiendes a capa y espada. No. De hecho, escúcheme, la Biblia nos dice que nosotros no podemos confiar en los hombres. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en los hombres, estamos entrando en maldición. Maldito es aquel que confía en el hombre. Tú y yo no podemos confiar en los hombres. Nosotros confiamos en el Dios de los cielos. Y les he dicho muchas veces y lo repito una vez más. Independiente de cuál sea el candidato, de cuál sea el presidente, nosotros tenemos un Dios que está por encima de cualquiera de los gobernantes de esta tierra. Y Dios guarda a su pueblo, Dios cuida a su pueblo. Y tú no te afanes, tú no te preocupes. ¿Será que va a subir fulano de tal? Y si sube fulano de tal, esto se va a poner difícil. Y si sube el otro, peor. Tranquilos. Confiemos en el Dios de los cielos. Él tiene la provisión para ti. Él tiene los recursos para ti. Él es tu proveedor, tu cuidador, tu guardador. No te afanes por eso. Dios es mucho más grande. Recuerde que el Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y tú eres un señor, tú eres una dama para Dios. Entonces no te preocupes, que nosotros no dependemos de los gobiernos de esta tierra. Nosotros dependemos del Dios de los cielos. Aquí estamos en esta tierra de una forma provisional. Porque nuestra ciudadanía, nuestra cédula es celestial. ¿De acuerdo? Así que tranquilos, mis amados. Es muy importante que actuemos como cristianos. Que vivamos esa palabra. Que caminemos, que marquemos la diferencia. Escúcheme, que nosotros como pueblo de Dios seamos generadores de paz. Ten cuidado con tus comentarios que haces en la red social. Ten cuidado con lo que tú hablas con la gente, con tu familia. Siempre, por favor, guarda esto en tu corazón a partir de ahora. Tal vez no lo hayamos hecho. Tal vez, ay Señor, pensé que podía estar en este ámbito político también. Nuestra función como cristianos es que seamos generadores de paz en todos los ámbitos donde nos movamos. Que nosotros siempre demos una buena noticia. Que nosotros siempre originemos el cambio que se necesita para tener una real paz. Y esa buena noticia es siempre aprovechar cualquier coyuntura para hablar de Cristo Jesús. Ese fue el consejo que el apóstol Pablo le dio allá a los Éfesos en el capítulo 4, versículo 29. Cuando les dijo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Escúchenme, por favor.
Como bien lo dijo Isaías, Señor, si yo tengo que decir alguna palabra, que cuando venga esa palabra a mi mente coloque un carbón encendido, Señor. Recuerde que de un solo manantial, del mismo manantial, no puede brotar agua dulce y agua amarga. Tú y yo somos diferencia en esta tierra. Tú y yo somos la luz de esta tierra. Nosotros somos luz y no podemos estar metidos ahí. No podemos nosotros estar siendo parte de las tinieblas con nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Para edificar, para sumar, para ayudar a las personas, para empujar a las personas que sigan adelante, para dar una palabra de ánimo para aquella persona que está mal, para aquella persona que no encuentra esperanza. Para eso estamos llamados nosotros, sino la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué importante, amados, que nosotros demos gracia, que haya gusto que la gente nos escuche, porque siempre tenemos algo bueno, algo constructivo, algo positivo, algo que les ayuda a ellos, y no que sean palabras negativas, pesimistas, de contaminación, palabras tóxicas. Tú y yo estamos llamados para hacer bendición. Y si bien es cierto que la mala política de los gobiernos mundiales, porque no es solamente acá, es una mala política a nivel mundial, la soberbia de muchos líderes en lo que tiene que ver con iglesias y lo demás, el trato de muchos jefes que se aprovechan de su posición para humillar a los empleados, y todo eso sin lugar a dudas, porque somos humanos, nos enoja, nos molesta, causa estrés, causa depresión, ansiedad, impotencia y muchas cosas. Pero tenemos que guardar nuestra postura como cristianos. No podemos, una vez más les digo, no podemos sesgarnos. Nosotros debemos ser como esos intermediarios que buscamos la paz, que cambiamos el ambiente para bien. Con nuestras oraciones, escúchenme, y ahí es donde jugamos un papel importante. Ahí en las oraciones libraremos esa batalla, y cuando vengan a hablarte mal de alguien, a hablarte mal del pastor, a hablarte mal del jefe, del gobernante, no hablemos mal de él. ¿Por qué no aprovechamos que estamos acá y por qué no oramos por él? Porque no podemos olvidarnos, mis amados, que son personas que están puestos en eminencia y que también tienen dificultades, que también son seres humanos, que también son almas, que ellos están afectados, que están atacados ferozmente, que hay una presión muy fuerte contra ellos, pero que también son almas que Dios quiere salvar. ¿Están de acuerdo conmigo? Son almas. Y entonces nosotros tenemos que estar en procura de la salvación de las almas, llevando el mensaje de Cristo Jesús como la única esperanza. Y orar para que allá quizás tú no puedas entrar al gobierno, tal vez tú no tengas acceso al gobierno o a aquellas personas de autoridad, pero orar para que el Señor pueda colocar alguna figura cristiana allá, alguna persona que les hable, alguna persona que tenga contactos con ellos, pero que conozcan de Cristo, para que ellos que tengan una mejor relación, si es que tú y yo no podemos llegar allá, pero que Dios coloque a una persona y que le pueda predicar de Cristo Jesús. Lo cuarto que quiero mencionar hoy es que nuestra oración como principio, quiero que tengamos en cuenta que nuestra oración es escuchada. Eso es una de las ventajas que nosotros tenemos como pueblo cristiano, porque nosotros oramos a un Dios que está vivo, que Él está atento a las súplicas de su pueblo, y que así como bien lo dijo Jeremías en una oportunidad, cuando el Señor lea estas palabras para que las deje escritas ahí en Jeremías, que tú lo conoces muy bien, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy en día estamos viendo un fenómeno que se da, y es que las personas guardan las cosas para sí. Personas que pasan por problemas, por dificultades,
prefieren no comentarle a nadie. Y ahí pueden estar nuestra familia, nuestros hijos, aún la esposa, el esposo, que prefieren no comentar y entonces ahora están muy callados, muy ensimismados. No quieren exponer sus cosas internas y las guardan, las tienen ahí escondidas, simplemente por el hecho de no ser criticados, de no ser heridos, de tal vez expresarle algo a una persona y esa persona lo que escuchó fue y se lo contó a otros y terminar siendo traicionados. Hoy en día las personas no confían en la gente, están ahí guardados y muchos en medio de sus problemas, de sus dificultades, comienzan a tener algunos síntomas depresivos y comienzan a maquinar cosas. Pero nosotros tenemos que llevar esa palabra y la Biblia nos está diciendo algo bien interesante aquí. No guardemos silencio. No callemos las cosas y tal vez tú puedas decir hoy, es que la verdad, pastor, yo no confío en nadie. Porque yo puse mi esperanza, puse mi confianza en un amigo, en una amiga, en fulano de tal y me traicionó, me engañó. Entonces a partir de ahí yo tengo un corazón duro y no quiero contar mis cosas a nadie. Yo prefiero guardar las cosas para mí mismo y eso es respetable. Pero ¿por qué no le decimos a las personas, no te preocupes? Hay uno que es fiel. Hay uno que no te va a señalar, que no te va a juzgar, que no te va a condenar. Es Dios nuestro Padre. ¿Por qué no le buscas a Él? ¿Por qué no le cuentas a Él tus males, tus peligros, tus temores, tu inseguridad? ¿Por qué no vas a Él y descansas en Él? ¿Por qué no vas delante de Él? Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo cortó, dice la escritura en Mateo 27:51, que el Señor rompió ese velo, rasgó ese velo de arriba hacia abajo para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre. ¿Por qué no llevamos a las personas a que puedan abrir su corazón y puedan descansar en Dios? Nosotros como cristianos estamos privilegiados en eso. Porque también te puede pasar a ti, no solamente a las personas de allá, también a ti te puede estar pasando eso. También en esta noche tú puedes estar diciendo, uno como pastor también puede estar pasando por esa situación, donde uno dice, yo no le puedo contar a nadie mis cosas. Y uno puede estar teniendo eso ahí. Pero qué lindo el privilegio que Dios nos da. Es un privilegio inmerecido, que nosotros nos podemos acercar a Dios sin importar nuestra condición, sin importar cómo estamos. Que es lo que el Señor nos dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No te guardes eso. Descansa en Dios. Es como esa válvula donde nosotros tenemos que soltar eso. Confiésele a Dios. Recuerde que el Señor nos escucha. Recordemos, mis amados, que Dios nos cuida, que Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros hablamos con nuestro Padre, escúcheme, Dios nos está mostrando, nos está trazando el camino. Es ir en oración, es ir nosotros delante del Padre. Y es mucho más que ir a Él solamente para pedirle cosas. Porque seguramente en medio de tu necesidad tú vas y buscas a Dios y le pides cosas. Pero ¿por qué no cambiamos un poquitico esa forma de ver a Dios? ¿Y por qué no vamos delante de Dios y le decimos, Señor, queremos tener una relación bonita contigo? Muéstranos tu voluntad, Señor. Y seguramente que tú vas a escuchar, tú vas a sentir como Dios te dice, vamos a hacerlo de nuevo. Te equivocaste, fallaste, pero tranquilo, no pasa nada. Vamos a comenzar de nuevo. Si tú me pides perdón, borramos todo eso, quitamos todo eso y vamos a comenzar de nuevo. No te preocupes. Yo vengo acá para volver a restaurar todo aquello que ha sido destruido en tu vida. Yo vengo acá para sanar tu corazón. Si te hirieron, si te hicieron daño, si te maltrataron, si marcaron tu vida, si esa decepción amorosa, si esa desilusión, si esa quiebra, si ese engaño, si eso hirió tu vida, no te preocupes, yo estoy aquí.
Es el mejor amigo que nosotros tenemos. Es nuestro Padre. Y hoy el Señor nos está invitando a eso. ¿Por qué no le das la oportunidad a Dios? Y esto sería como paradójico, porque estoy hablando a un pueblo cristiano. Pero muchas veces nosotros, a pesar de decir que somos cristianos, estamos distantes de nuestro Padre. ¿Por qué no volvemos? ¿Por qué no le damos una nueva oportunidad en esta noche? Le decimos, Señor, yo quiero volver a ese camino. Yo quiero volver a esa senda antigua. Por eso Dios en esta noche nos está hablando el camino que Dios ha trazado. Y ese camino que Dios ha trazado es a través de la comunicación con Él, que nosotros lo llamamos la oración. Volvamos a Él, mis amados. Yo te invito a que tú abras tu corazón y tú vas a ver cosas. Tú vas a ver cómo el Señor nunca te va a decepcionar. Cómo el Señor te va a levantar cada día más. Y esto nos lleva al último punto que quiero tratar en esta noche. Es esa oración que dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Punto 5. Oración confesando y apartándonos. ¿Apartándonos de qué? De nuestro pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De repente nosotros fallamos, nos equivocamos, pero no nos quedemos en ese pecado. Entendamos que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que podamos ir delante de Él y el Señor en esta noche se nos presenta como ese Padre que nos da una nueva oportunidad. Es muy importante, amados y amadas, que nosotros podamos confesar nuestro mal. Es algo que es primordial en nuestra vida. Es algo que nosotros no podemos caminar en el pecado. Tenemos que soltar eso. Dios desea no solamente sanar nuestro corazón, sino que también Él quiere que nosotros seamos santos. Diga conmigo, salvos, santos y sanos. Eso es lo que el Señor quiere. Pero el Señor, escúcheme por favor, el Señor no podrá liberarnos de aquello que nosotros no queremos soltar. Porque es que si tú y yo estamos agarrados de eso y no se lo soltamos al Señor, pues Él cómo nos va a liberar de eso que no queremos nosotros soltar. Esta es una noche para que tú sueltes todo aquello que está ahí. Suéltate, quítate ese peso que te asedia. Suelta todo aquello que tú sabes que no te sirve. Ya deja el pasado, ya deja todo el fracaso, deja todas esas malas experiencias del ayer, déjalas ahí, entrégalas al Señor, dile Señor, yo hoy quiero soltar eso. Debemos abrir nuestro corazón y entendemos que Él no responde de repente en palabras audibles al momento cuando queremos. Pero el Señor, escúcheme, va a aprovechar cada momento, va a aprovechar cada circunstancia para darte la respuesta adecuada. Y entonces tú vas a entender que Dios ha respondido a tu oración. Entendamos, amados, que la confesión, escúcheme, la confesión es como contarle algo a nuestro ser más cercano, de quien tú sabes que vas a obtener un consejo, de quien tú sabes que te va a dar un apoyo, que no te va a juzgar en tu condición, sino que te va a extender amor y te va a dar esa palabra de apoyo, te va a dar esa palmada de decirle, tranquilos, aquí estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y que en lugar de juzgarte, en lugar de señalarte, al contrario, te va a dar un apoyo para que tú puedas salir adelante. Y ese amigo lo encontramos en Dios. Ese amigo lo encontramos en Jesús. Y una vez que nosotros aprendemos esto y lo ponemos en práctica, entonces vamos viendo cómo el Señor nos abre los ojos espirituales frente a cualquier situación. Y entonces Dios nos va mostrando el camino porque estamos quitando todas aquellas escamas que estaban en nuestros ojos que no nos dejaban caminar como Dios quiere. Cuando comenzamos a dar cada uno de estos pasos pertinentes que Dios nos da en esta noche, nos vamos a dar cuenta que el camino va a estar mucho más despejado porque Dios va delante de nosotros. Y que el Señor, cada vez que vamos a desviarnos, nos genera como una alerta. Nos genera como una guía donde nos dice, pare, un momentico, deténgase, por ahí no es. Estás dando un paso equivocado. Y es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y cuando nosotros comenzamos a tener como estas prácticas, podemos ver la luz
Y es como cuando nosotros conducimos de día, que es mucho más fácil que no de noche, porque estamos guiados por el Señor, porque el Señor es el que nos va mostrando el camino, nos va trazando, nos va señalizando todo. Y entonces, claro, vamos a tener una vida diferente, porque vamos a caminar una vida con más revelación, una vida con más fuerza, una vida donde nos apartamos de las cosas que quedaron atrás y simplemente eso atrás lo vemos como en el retrovisor y eso ya quedó atrás, pero yo estoy adelante, yo sigo mi marcha, yo sigo el camino que Dios ha trazado para mí. No me puedo quedar en ese retrovisor, no me puedo quedar en la parte de atrás, porque si voy conduciendo mirando el retrovisor, de pronto me estrello. Entonces dejamos eso atrás y seguimos mirando adelante. Pero tú y yo somos los que decidimos. Tú y yo es los que decidimos cómo queremos seguir de aquí en adelante, cómo queremos continuar nuestra vida. Si queremos continuar nuestra vida con todas las estrelladas y los golpes que hemos recibido, o si decimos, Señor, yo quiero que a partir de ahora seas tú quien conduzcas mi vida. Señor, muéstrame el camino, tráceme el camino, Dios. Y eso lo vamos a encontrar siempre en Dios. Nunca el Señor nos dejará desamparados. Pero escúcheme, no solamente basta con confesar las cosas, nuestros pecados, sino que tenemos que tomar la decisión de apartarnos de todo mal. Caminamos en tu voluntad, Señor. Pedimos perdón por nuestros errores, nuestras equivocaciones y queremos seguir adelante. Para concluir, mis amados, para seguir el camino que Dios trazó para nosotros como sus hijos, debemos estar unidos a su corazón. Acerquémonos más a Dios. Unámonos más a su palabra. Unámonos más mediante la oración. Mira a Dios como ese Padre amoroso que quiere estar contigo. Miremoslo como el único método, como la única solución para caminar seguro en esta tierra. Miremoslo como que la única esperanza, porque realmente así es. Una persona sin Cristo no tiene esperanza. Caminemos con Él. Seamos muy sensibles a lo que Dios nos hable. Que nuestro Padre nos prepara siempre ese camino por donde tenemos que ir. Dios siempre está ahí para darnos ese refrigerio cuando estamos cansados, cuando estamos agotados. Dios siempre, y usted lo verán todas las mañanas, que Dios siempre tendrá un mensaje de esperanza. Es una palabra que dice, wow, esta palabra es como anillo al dedo. Esto es lo que necesitaba. Ese es el Padre que tenemos. Nunca nos dejará sin el alimento. Nunca nos dejará sin ese maná espiritual todos los días. En Él encontramos todo lo que necesitemos. Volvamos a tomar ese ritmo en la oración. Volvamos a tomar ese camino como al principio. Volvamos a ese primer amor. Apasionémonos por Dios. Hemos fallado, nos hemos equivocado. Esto no se trata simplemente de que sea como una rutina, como cuando tú vas a hacer ejercicio, como cuando tú vas al gimnasio, como cuando tú vas al trabajo. No. Es hablar con el Dios Todopoderoso, que se convierta en el tiempo más importante de nuestra vida. Hablar con el ser que nos escucha, con el ser que nos anima, con el ser que nos ama, con el ser que nos valora. Aunque los demás no nos valoren, Él nos valora. Él es el que dice que somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Él. Nosotros fuimos comprados por Él y no en vano nos compró. Él nos valora. Si los demás no te valoraron, si los demás te despreciaron, no importa. Allá ellos, el problema es de ellos. Pero tú debes entender en esta noche, para terminar, que tú eres un hijo, una hija de Dios y que Él te ama y que Él te valora. Y Dios quiere hacer un cambio en ti. Pero para eso debemos ser capaces de quitarnos ese peso del pecado mediante la oración, confesarle y apartarnos del pecado. Y entonces ahí podemos avanzar en el camino de la fe, en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este alimento que es vida. Gracias porque, Señor, cada vez que tenemos contacto con tu palabra, cada vez que estudiamos, Señor, las cosas tuyas, nuestra vida se llena de fe. Gracias porque tú no quieres que estemos a la deriva en esta tierra. Tú nos has trazado un camino. Perdónanos, Señor, por no seguir el camino. Perdónanos, Señor, por a veces tomar atajos, a veces pretender salirnos del camino para hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy, Señor, tú nos hablas de cosas, de principios que son fundamentales en nuestra vida.
Te amamos, Señor, te bendecimos en esta noche y yo te pido, Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que tú guardes sus vidas, que esta palabra que tú nos has dado en esta noche nos ayude para tomar las decisiones necesarias, hacer esos cambios de vida, Dios, que nosotros podamos entender que solamente en ti, Señor, encontramos el camino correcto, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús.